El muy celebrado grupo musical galés Manic Street Preachers es quizás mejor conocido por el melancólico rock suave de éxitos como Motorcycle Emptiness y A Design for Life, pero a principios de los años 90, la banda parecía estar dirigiéndose en una dirección artística mucho más arriesgada, influenciada por un joven con un nombre bastante modesto, Richard James Edwards. Nacido en diciembre de 1967 en la ciudad galesa del sur de Blackwood, Richie mostró una inteligencia sombría desde muy temprana edad. Estudió historia política en la Universidad de Swansea, pero permaneció cerca de amigos de la escuela primaria, James, Nicky y Sean, a quienes conoció mientras asistía a la escuela Oakdale Comprehensive. En 1986, el trío formó una banda, y aunque Richie carecía de cualquier tipo de talento musical, estaba ansioso por contribuir, haciéndolo vicariamente siendo su conductor y roadie durante gran parte de su gira por el Reino Unido, en 1989. Se ganó los corazones de los fanáticos de Manic en todo el país, con sus frenéticas payasadas durante sus shows en vivo, a menudo mimando el acto de tocar la guitarra mientras excitaba a la audiencia. Pero Richie no era solo un hombre hiperactivo, era un artista genuino por derecho propio, y aunque no podía contribuir físicamente a la música de la banda, su visión y poesía influenciaron en gran medida tanto el sonido como el contenido lírico de las canciones de Manic Street Preachers. En este sentido, después de concluir su gira en el 89, fue oficialmente invitado a ser el cuarto miembro y portavoz de la banda. Para 1994, y el lanzamiento del tercer álbum de la banda, The Holy Bible, Richie era responsable de alrededor del 80% de las letras de la banda. Algunos de sus poemas eran tan profundos que la banda simplemente los tomaba en su totalidad para sus canciones. Por ejemplo, Richie una vez les mostró un poema que decía: «Bendito sea el filo, bendita sea la hoz, Dionisio contra el crucificado, limpia tu carne y burla tus miedos. El sol más brillante es el arma más pura». Quedaron atónitos. Richie había escrito solo 27 palabras, pero ese puñado generó cientos de pensamientos separados sobre religión, choques culturales, mortalidad y la naturaleza del universo mismo. Pocos meses después, el poema fue utilizado palabra por palabra como la mayor parte de la letra de la canción Judge Yourself. Richie hizo esto una y otra vez. Era la musa de la banda, alguien a quien sus fans se aferraban, su angustia y melancolía hechas carne. Pero decir que Richie era un genio torturado sería un eufemismo. Desde una edad temprana, Richie sufrió de una profunda y arraigada depresión, y a menudo la discutía con los miembros de la prensa. Durante una entrevista de 1991 con un periodista de la NME, su integridad artística fue cuestionada por el periodista, quien sugirió que la visión pesimista de la vida de Richie no era más que una fachada cuidadosamente elaborada. Se dice que Richie sonrió irónicamente antes de preguntar: ¿quieres ver qué tan real soy? El periodista asintió, y en ese momento Richie sacó una navaja de afeitar de alguna parte de su persona y comenzó a cortarse el antebrazo izquierdo. El periodista retrocedió ante la vista, horrorizado por lo bien practicado que parecía Richie en mutilarse a sí mismo. Cuando terminó, mostró al periodista una serie de cortes que más tarde requerirían 18 puntos de sutura. Se había cortado realmente en el brazo. Richie más tarde afirmó que se autolesionaba regularmente, ya sea cortándose o clavando cigarrillos en sus brazos y piernas. «Me hace sentir mucho mejor», dijo. «Todas las pequeñas cosas que podrían haberme molestado de repente parecen tan triviales porque estoy concentrado en la sangre o en el dolor. No soy una persona que pueda gritar, así que esta es mi única salida. Todo es muy lógico en realidad». Justo antes del lanzamiento del tercer álbum de la banda, Richie ingresó al Hospital Wood Church y luego al Hospital Priory, ambos especializados en problemas de adicción y salud mental. Durante la grabación de The Holy Bible, Richie había estado sufriendo de insomnio y bebía mucho para poder conciliar el sueño por la noche. Se había vuelto tan malo que, como dijo el cantante principal James Dean Bradfield, inevitablemente el día comenzaba con el sonido de una lata abriéndose. Cuando salió de rehabilitación, la condición de Richie parecía haber mejorado un poco. Estaba limpio, sobrio y se había abstenido de autolesionarse durante su estadía en el hospital. Pero durante una aparición en el London Astoria el 21 de diciembre de 1994,
reveló que las mejoras eran solo superficiales. Hacia el final de la canción de cierre del set You Love Us, Richie comenzó a destrozar su guitarra y a dañar el sistema de iluminación del lugar. Los fanáticos de Manic asumieron que esto era parte de las habituales payasadas en el escenario de Richie, sin darse cuenta de que lo estaban viendo actuar por última vez. Febrero de 1995 vio a los Manic Street Preachers lograr algo que la mayoría, si no todos, los músicos británicos aspiran: una gira estadounidense. Su álbum The Holy Bible estaba surfeando la ola de los éxitos del grunge que caracterizaron los primeros años hasta mediados de los 90, y Epic Records esperaba capitalizarlo. Como puedes imaginar, todos los que conocían o trabajaban con la banda estaban increíblemente emocionados por ellos, pero la propia banda comenzaba a ponerse cada vez más ansiosa, principalmente debido al comportamiento cada vez más extraño de Richie. En las 2 semanas previas a la gira de Estados Unidos, Richie retiró 200 libras al día de su cuenta bancaria, totalizando 2.800 libras. Para el día del vuelo programado, Richie mencionó que esto era una forma de pagar por un nuevo escritorio para su departamento. Sin embargo, no había registro de que se hubiera pagado el escritorio, y esto solo habría explicado la mitad del dinero retirado. La noche anterior al vuelo a Estados Unidos, Richie le dio a un amigo un libro llamado Novela con cocaína, que detalla a los autores quedándose en un asilo mental antes de desaparecer. También le dio un regalo a su entonces novia, aunque se dice que habían terminado permanentemente solo unas semanas antes. A la mañana siguiente, en lugar de viajar al aeropuerto con el resto de la banda, Richie hizo el check-out de su hotel, condujo hasta su departamento en Cardiff y dejó su pasaporte allí. Después de eso, pareció literalmente desaparecer de la faz de la tierra. Solo unos días después fue oficialmente reportado como desaparecido por sus compañeros de banda. Durante las 2 semanas siguientes, Richie aparentemente fue visto en varios lugares. Un testigo dijo que vio a un hombre casi idéntico en la oficina de pasaportes de Newport, y en un caso aparentemente más confiable, un fanático de Richie lo vio en la estación de autobuses de Newport, en realidad conversando brevemente con él antes de partir. Un taxista luego se presentó afirmando que había recogido a Richie del Hotel King en Cardiff antes de llevarlo a dar un paseo por varios pueblos de los valles galeses, incluida la ciudad natal de Richie, Blackwood. El conductor afirmó que aunque el pasajero hablaba con acento cockney, a veces se deslizaba a un acento galés que sonaba considerablemente más natural. No pensó mucho en ello hasta que escuchó las noticias de la desaparición de Richie, momento en el que pareció extrañamente pertinente. El conductor también afirmó que el pasajero se bajó en la estación de servicios Severn View en Gloucestershire del Sur, lo que le da a sus afirmaciones una gran credibilidad. En efecto, esto se debe a que a mediados de febrero el automóvil de Richie fue descubierto en esta misma estación de servicios con la batería descargada. El Vauxhall Cavalier había sido abandonado durante varios días cuando la policía lo descubrió. Había pruebas de que Richie había estado viviendo en el automóvil durante algún tiempo, con contenedores de comida para llevar y botellas de licor vacías esparcidos por todo el interior. También había varias fotografías de los padres y hermanos de Richie que aparentemente fueron tomadas en las semanas anteriores. La ubicación del descubrimiento del automóvil fue particularmente preocupante para todos los involucrados, ya que la estación de servicios Severn View se refiere al río Severn y el puente que lo cruza es un lugar conocido donde las personas se quitan la vida. A pesar de esto, muchos de los seres queridos de Richie insistieron en que nunca fue el tipo de contemplar ese tipo de cosas, haciendo referencia a una cita del año anterior en la que Richie dijo: «En cuanto a la palabra que no entra en mi mente y nunca lo ha hecho en términos de un intento, porque soy más fuerte que eso. Puedo ser una persona débil, pero puedo soportar el dolor». Además, nunca se encontró ningún cadáver. La afirmación de que Richie sigue vivo ha sido respaldada por docenas de avistamientos de testigos presenciales desde India hasta Lanzarote. La frecuencia de estos avistamientos significaba que su familia era extremadamente reacia a declararlo muerto, y solo lo hicieron en noviembre de 2008, 6 años después de que legalmente tuvieran derecho a hacerlo. Pero algunos de los más cercanos a Richie tienen una visión mucho más pesimista de la situación. Por ejemplo, la hermana de Richie mencionó una vez que su poema favorito era Tulipanes de Sylvia Plath. Resumía todo lo que pensaba en ese momento, dijo. Guardaba una copia y pidió que se leyera en su funeral.
Sus pensamientos deben haber estado dominados por este poema. Los temas y mensajes que describe Tulipanes desean la muerte mientras los tulipanes titulares parecen desear que ella siga viviendo. Es un poema de depresión aplastante y conflicto, y el hecho de que hablara tan profundamente a Richie lleva a algunas conclusiones muy oscuras. Los más cínicos entre nosotros podrían postular que Richie está muerto y lo está desde 1995, pero el dinero habla, y aunque puede ser un gesto puramente simbólico, los Manic Street Preachers han estado pagando el 25% de sus regalías en la cuenta bancaria de Richie desde que desapareció. Lo estaban haciendo hasta 2005, y una cantidad considerable se ha acumulado a su nombre, casi como si estuvieran esperando que regrese a casa. Como dijo una vez el bajista de los Manic, Nicky Wire, es un misterio genuino del rock and roll, y tiene razón. No tenemos respuestas definitivas en este caso y por más probable que parezca que Richie se quitó la vida, simplemente no hay evidencia para respaldar tal hipótesis. De hecho, es igualmente probable que parezca así porque Richie quería que pareciera así. Amasó una pequeña fortuna en efectivo para cuando desapareció, y es completamente posible que Richie haya visitado la oficina de pasaportes de Newport para recoger un pasaporte diferente al que dejó en su departamento. Tal vez incluso un pasaporte con un nombre diferente. Y si ese es el caso, entonces todos esos avistamientos de él comienzan a sonar un poco más creíbles. Tal vez, al escapar del foco de atención y rechazar el estilo de vida del rock and roll que alguna vez abrazó, Richie aprendió a dejar de juzgarse y lastimarse y finalmente comenzó a sanar. El lunes 30 de agosto de 1999, el Dr. Yves Goddard, de 44 años, cerró su pequeña consulta en la ciudad norteña francesa de Gaulle. Había sido un día sin incidentes, y ni las enfermeras ni la secretaria de la consulta habían notado nada extraño con el Dr. Goddard. Sin embargo, la mañana siguiente, el Dr. Goddard canceló todas las citas restantes para la semana, y le dijo a su personal que se tomara el resto de la semana libre. Cuando le preguntaron si todo estaba bien, el Dr. Goddard les dijo a su personal que no se preocuparan, y que simplemente se tomaría un tiempo libre para llevar a sus hijos de pesca. En este punto, el Dr. Goddard cumplió su palabra y llevó a sus hijos a pescar en los estanques de un lugar llamado Blonkery. Al día siguiente, el 1 de septiembre, el Dr. Goddard cargó a sus hijos en un pequeño bote de vela llamado The Nick. Aunque su madre estaba ausente, Camille de 6 años y Marius de 4 años estaban muy emocionados ante la perspectiva de una aventura en el agua, y su padre le dijo al propietario del barco que tenía la intención de llevarlos en un crucero que regresaría el 5 de septiembre. Extrañamente, antes de zarpar, el Dr. Goddard hizo una breve parada en el puerto de Saint-Malo. Fue aquí donde compró una gran cantidad de productos de limpieza, pero eran artículos que dejó en su furgoneta Volkswagen, que había estacionado en un estacionamiento de Saint-Malo. A la mañana siguiente, después de que los Goddard zarparan, los oficiales de aduanas franceses inspeccionaron The Nick entre las áreas de Cape de Raki y Caprela. Más tarde testificaron que habían notado a uno de los niños de los Goddard durmiendo en la bodega del barco. Todo parecía estar bastante en orden con los Goddard, pero cuando se les preguntó al buen doctor sobre el motivo de su pequeño crucero, el oficial de aduanas observó un comportamiento muy sospechoso. El Dr. Goddard parecía reacio a hablar con ellos, y en realidad parecía cambiar su historia en medio de contarla. Cada uno de los oficiales de aduanas hizo una nota de esto, pero dado que el Dr. Goddard no parecía estar infringiendo ninguna ley, no estaban dispuestos ni eran capaces de arrestarlo o detenerlo. Todo lo que podían hacer era corroborar su historia con el dueño del barco de regreso en Saint-Malo, para asegurarse de que no estaba ocurriendo nada demasiado siniestro. Durante los siguientes días, varios testigos avistaron The Nick cerca de la bahía de Break. Esto incluyó a una vendedora de gofres en el pequeño puerto, quien testificó formalmente que los Goddard y sus hijos vinieron a comprar gofres de ella el 3 de septiembre. Sin embargo, poco sabía ella que este marcaba la última vez que alguien vería a cualquiera de los miembros de la familia Goddard con vida. Al día siguiente, The Nick fue avistado por un par de excursionistas cerca de un lugar llamado Pluisec. Había sido completamente abandonado. Al día siguiente, una pequeña balsa inflable fue recuperada por un barco pesquero en la balsa, donde había una chaqueta y un talonario de cheques a nombre de Goddard.
La Gendarmería Marítima en el puerto de Roscoff abrió de inmediato una investigación sobre la desaparición de la familia, y rápidamente encontraron la furgoneta Volkswagen del Dr. Goddard, estacionada en San Malu. Así es como descubrieron la abundancia de suministros de limpieza escondidos en la parte trasera de la furgoneta. Pero los investigadores encontraron algo considerablemente más perturbador. Sangre, mucha sangre, junto con dosis del medicamento analgésico morfina. El 8 de septiembre, la policía llevó a cabo una búsqueda en la casa familiar de los Goddard, y fue allí donde encontraron más rastros de sangre, esta vez en el baño familiar, la sala de estar y el dormitorio de los padres. Se determinó que esta sangre pertenecía a Marie Goddard, la segunda esposa de Eve, que no había sido vista desde el 31 de agosto. Esto llevó a la policía francesa a abrir oficialmente una investigación por asesinato judicial, con el Dr. Goddard como principal sujeto de una orden de arresto internacional. Casi 2 semanas después de la desaparición de los Goddard, marineros frente a las islas del Canal descubrieron un chaleco salvavidas que había pertenecido a Denick flotando entre las olas. Una semana después, la balsa de supervivencia inflable del barco de Goddard fue recuperada medio desinflada en una playa en Lyme Bay, en la costa sur de Inglaterra. Aquellos que la descubrieron notaron con triste curiosidad cómo el toldo de lona de la balsa había sido completamente retirado, lo que la convertiría en extremadamente vulnerable a las olas altas. Obviamente, debido a la presencia de sangre de Marie Goddard en la furgoneta y en la casa de los Goddard, la policía francesa había asumido que estaban investigando un asesinato. Sin embargo, las ubicaciones de los chalecos salvavidas y la balsa de supervivencia arrojaron muchas dudas sobre las investigaciones. Según los expertos, era imposible que estos elementos se encontraran en estas ubicaciones como resultado de las corrientes oceánicas solas. En resumen, los elementos debieron haber sido dispersados deliberadamente para aparecer en sus ubicaciones descubiertas, casi como si alguien intentara despistar a los investigadores. Además, una vez que se había desconectado el dispositivo de inflado de emergencia de la balsa, esta solo podía haber permanecido inflada durante 72 horas después de que se retirara este dispositivo. Esto significa que alguien había activado la balsa al menos 24 horas después de que se suponía que los Goddard estaban desaparecidos. Pasaron 4 meses para que llegara el próximo gran avance en el caso, cuando una bolsa de lona quedó atrapada en la red de un pescador justo frente a la costa de la isla de Bots el 16 de enero del año 2000. La bolsa contenía numerosos artículos pertenecientes a todos los miembros de la familia Goddard, incluyendo ropa, licencias de conducir, documentos de seguro, talonarios de cheques, binoculares, un martillo y el contenido completo del bolso personal de Marie-France Goddard. 6 meses después, en el aniversario número 55 del día D, un barco recolector de conchas marinas sacó a flote un cráneo humano durante una sesión de pesca nocturna. Las pruebas de ADN revelaron que había pertenecido a Camille Goddard, de 6 años, la primera de la familia en ser confirmada muerta. El descubrimiento generó especulaciones de que Denick había naufragado, cobrándose las vidas de los 3 pasajeros. Pero a pesar de que el área fue rastreada por un cazaminas de la Marina francesa, nunca se encontró rastro del barco. El domingo 11 de febrero de 2001, un hombre que paseaba a su perro en la playa encontró una tarjeta de visita perteneciente al Dr. Goddard. Luego, el 22 de febrero, se encontró una tarjeta bancaria con el nombre de Goddard en la misma playa. Los investigadores buscaron minuciosamente en la playa y ordenaron que un barco rastreador explorara el lecho marino cercano, pero aún no se encontraron rastros de Denick. Estos eventos llevaron a los investigadores a creer que Goddard había hecho una parada en esta playa y había vaciado el contenido de su billetera allí, probablemente como una forma de confundir a quienes intentaban encontrarlos. Se llevaron a cabo más búsquedas en la playa, incluido el uso de un tractor para tamizar la arena, pero no se encontraron más efectos personales de Goddard ni de su familia. Sin embargo, se descubrió que todas estas tarjetas no habían estado en el agua por mucho tiempo antes de ser descubiertas, y por lo tanto, no habían sido arrojadas al agua en septiembre de 1999. Los analistas creen que en realidad fueron arrojadas al Canal de la Mancha en algún momento a principios de 2001. Para todos los involucrados, la situación estaba clara. Alguien estaba tratando de hacer parecer que la muerte de Eve Goddard y sus hijos fue un accidente.
Pero si eso fue perpetrado por el asesino en cuestión, un cómplice o el propio Dr. Goddard aún estaba por verse. No fue hasta el 13 de septiembre de 2006 que el Dr. Yves Goddard fue declarado oficialmente muerto. 2 huesos, un fémur y una tibia, fueron arrastrados desde el lecho marino cerca de un lugar llamado Heart's Deep, y una vez analizados, el ADN mostró que pertenecían al Dr. Goddard. La confirmación de la muerte del Dr. Goddard puso fin a la mayor parte del interés público en el caso, ya que un accidente era considerablemente menos escandaloso que un cuádruple asesinato. Sin embargo, todavía estaba pendiente el asunto de la esposa desaparecida del Dr. Goddard, Marie. En vista de esto, el expediente judicial no se cerró de inmediato, y se podría argumentar que algunos avistamientos potencialmente extraños contribuyeron a que permaneciera abierto. En octubre de 1999, poco después de que los Goddard desaparecieran, el propietario de un hotel en la isla de Man afirmó que Goddard y sus hijos habían estado en su hotel entre el 7 y el 14 de septiembre. Este fue el primero de una serie de declaraciones de testigos que situaban a Goddard y sus hijos en varios lugares de todo el mundo. También se informaron avistamientos de ellos en Escocia, Sudáfrica, Florida y Creta. Sin embargo, quizás el avistamiento más creíble fue en la isla portuguesa de Madeira. Los investigadores descubrieron que Yves había abierto inexplicablemente una cuenta bancaria allí en el tiempo previo a su desaparición. Pero no está claro si esto fue parte de un plan más amplio que resultó en su muerte accidental. Sin embargo, lo que es seguro es que aunque el Dr. Goddard depositó fondos en la cuenta, en el momento de su creación, estos fondos permanecen intactos después de la desaparición de la familia. Finalmente, en septiembre de 2012, el fiscal público de San Malu declaró que la única hipótesis que podemos excluir es que la desaparición de la familia fue un simple accidente de navegación, y aunque es la línea de investigación más probable, no podemos confirmar formalmente que Yves Goddard haya asesinado a su familia. Y con eso, el caso de la familia Goddard desaparecida finalmente se cerró. Sin embargo, aún quedan preguntas sobre la naturaleza de su desaparición. Como afirmó el fiscal público, lo único de lo que pueden estar seguros es que esto no fue solo un simple accidente de navegación. Se cometió un acto criminal definitivamente, pero ¿fue este intento extraño y trágico de Yves de eliminar a su propia familia? ¿O todo el asunto fue perpetrado por alguna figura sin rostro y sombría que, para todos los propósitos, había cometido el crimen perfecto? Con su boda programada para el día de San Valentín de 1988, la pareja de Carolina del Norte, Gerald y Akilah Degree, no podría haber elegido una fecha más romántica para su matrimonio. Se establecieron en Oak Crest Drive, cerca del pequeño pueblo de Shelby, y en un plazo de 2 años se convirtieron en orgullosos padres de los niños O'Brien y Asha. Pero a medida que los niños crecían, también lo hacían las carreras de sus padres, y para cuando tenían 2 dígitos de edad, eran niños regulares de llave, que se dejaban entrar en su casa después de la escuela mientras se les confiaba que completaran su tarea sin supervisión. A pesar de este nivel avanzado de responsabilidad, los niños de los Degree permanecieron relativamente protegidos, con sus padres asegurándose de que sus vidas giraran en torno a la familia, la escuela y, lo más importante, la iglesia. Y mientras muchos de sus amigos y vecinos estaban invirtiendo en computadoras personales recién asequibles, los Degree evitaban ese tipo de conexión con el mundo exterior. Cada vez que encendíamos la televisión, había noticias de algún depredador que había atraído a algún niño, dijo más tarde Akilah. Asha en particular parecía tomar esto con calma y parecía más que contenta de permanecer dentro de los límites que sus padres habían establecido. Era una chica tímida, agregó Gerald. Miedo a los perros también. No creo que jamás hubiera salido de la casa a menos que absolutamente tuviera que hacerlo. Y en retrospectiva, esto hace aún más difícil de comprender lo que sucedió a continuación. Para febrero del año 2000, Asha estaba en 4º grado en la cercana escuela primaria de Folston. Entonces, el sábado 12 de febrero, Asha salió del primer partido de la temporada de su equipo de baloncesto. Asha era la estrella del equipo como base, y el equipo perdió el juego, algo que la afectó gravemente. Sin embargo, su padre luego dijo que ella parecía superar la pérdida relativamente rápido, y estaba absorta en el juego de su hermano, que comenzó poco después.
Siguiendo su rutina, ambos niños asistieron a la iglesia la mañana siguiente antes de regresar a casa y acostarse alrededor de las 8 p.m. Alrededor de una hora después, la energía del vecindario se cortó repentinamente, después de que un automóvil chocara con un poste eléctrico cercano. Preocupado de que sus hijos pudieran alarmarse, Gerald Degree fue al dormitorio que sus hijos compartían y ordenó que los revisaran. Ambos estaban dormidos en sus camas. Harold volvió a revisar alrededor de las 2:30 a.m. y una vez más los encontró a salvo y sonriendo. Pero luego, en algún momento entre entonces y el amanecer, O'Brien, de 10 años, recordó haber sido despertado por el chirrido de los somieres de su hermana. Supuso que simplemente estaba cambiando de posición y no prestó más atención al ruido. Sin embargo, Asha no solo se estaba dando vueltas en la cama, y lo que hizo a continuación desconcertaría a la policía y a los investigadores privados durante décadas. Según las estimaciones de la policía, en algún momento entre las 3:15 y las 3:30 a.m., Asha, de 9 años, se levantó de la cama, empacó una mochila con ropa y artículos personales, y luego salió de su casa y se adentró en la oscuridad. Alrededor de media hora después, un camionero que pasaba vio a Asha caminando hacia el sur por la carretera 18, llevando una camiseta blanca de manga larga y pantalones blancos. Informó la observación a la policía, y después de ver un informe de televisión sobre la desaparición de Asha, pensando que era extraño que una niña tan pequeña estuviera afuera sola a esa hora, este camionero luego circuló por el área 3 veces y vio a Asha desaparecer en un área boscosa, al costado de la carretera. El alguacil del condado de Cleveland luego declaró que estaba bastante seguro de que era ella porque las descripciones que dieron son consistentes con lo que sabemos que ella llevaba puesto. Lo único que no encaja del todo es que en la noche en que Asha supuestamente se escapó, había una gran tormenta afuera. Si ella de hecho planeaba escapar por sus propios medios, ¿por qué no esperar hasta la noche siguiente cuando el clima no fuera tan terrible? Sin embargo, debemos considerar que la razón por la que Asha estaba decidida a irse esa noche era para evitar asistir a la escuela al día siguiente. Sin duda se consideraba a sí misma personalmente responsable de la derrota de su equipo de baloncesto, y es completamente posible que la vergüenza que sintió la llevó a actuar de manera extremadamente irracional, huyendo en una noche lluviosa y ventosa, con solo unos pocos cambios de ropa para ayudarla en su viaje. La mañana siguiente, Aquila Degree se despertó justo antes de las 6 a.m. y se dirigió al cuarto de sus hijos para prepararlos para la escuela. Debería haber sido un día alegre, ya que era el aniversario número 12 de bodas de la pareja, pero rápidamente degeneró de una ocasión festiva en una pesadilla viviente. Cuando Aquila entró en la habitación de sus hijos, encontró la cama de Asha vacía. Preguntó a O'Brien dónde estaba su hermana, pero él no tenía idea. Entonces, mientras su joven hijo salía de la cama, Aquila comenzó una búsqueda cada vez más frenética de la propiedad familiar. Cuando no encontró a su hija, Harold sugirió que Asha podría haber ido a casa de su madre al otro lado de la calle, pero cuando Aquila llamó a su madre, Asha seguía sin aparecer por ningún lado. Entonces entré en modo pánico, dijo Aquila más tarde. No mucho después llamamos a la policía. Menos de 15 minutos después de la primera llamada al 911, los oficiales de policía habían llegado a Oak Crest Drive y la búsqueda de Asha había comenzado oficialmente. Se llamó a perros rastreadores de la policía al lugar, pero ni uno solo pudo detectar el olor de la niña. Después de eso, una combinación de oficiales de policía, miembros de la familia y un número cada vez mayor de voluntarios improvisados comenzaron a patrullar el vecindario llamando el nombre de Asha. Fue así como los vecinos de los Degree se dieron cuenta con horror de que ella estaba desaparecida, ya que uno a uno escuchaban el coro de gritos sin respuesta. Por las 7 de la mañana todo el vecindario estaba en un frenesí casi total, con algunos cancelando sus planes familiares para ayudar en la búsqueda. Clérigos locales, al enterarse de la desaparición de Asha, acudieron a la casa de los Degree para brindarles consuelo, apoyo y consejo. Dentro de las primeras 24 horas, literalmente se habían volcado cientos de horas hombre en la búsqueda, pero no se encontró ni rastro de Asha. Después de realizar un inventario completo de las pertenencias de Asha, y en colaboración con sus padres, los investigadores lograron averiguar exactamente qué había tomado con ella esa noche.
Teniendo en cuenta que era una fría noche de febrero lluviosa y ventosa cuando se escapó, Asha no llevó ni una sola prenda de invierno con ella. Esto llevó a muchos en la investigación a creer que Asha solo planeaba caminar una corta distancia porque se iba a encontrar con alguien que le proporcionaría el refugio y el calor tan necesarios. Esto pareció corroborarse el 15 de febrero cuando la policía registró un cobertizo abandonado cerca del área donde fue vista por última vez. Encontraron envoltorios de caramelos junto con un lápiz, un marcador y un lazo para el cabello con forma de Mickey Mouse, que se confirmaron como pertenecientes a Asha. La policía también encontró una fotografía de una niña negra de la edad de Asha, pero no tenía idea de quién podría ser la niña. Estos fueron los únicos rastros de Asha recuperados durante el esfuerzo de búsqueda inicial, y una semana después de haber invertido 9.000 horas hombre en la búsqueda de un radio de 3,5 kilómetros a 5 kilómetros de donde fue vista por última vez, el esfuerzo de búsqueda preliminar fue llamado a un alto. Se habían publicado volantes de personas desaparecidas por toda el área, y se habían informado casi 300 posibles avistamientos, pero la policía aún carecía de una sola pista sólida y sustancial. El sheriff del condado de Cleveland, Dan Crawford, instó a los medios de comunicación a mantener viva la historia, pero tras bastidores las cosas parecían sombrías, por decirlo menos. Para el 22 de febrero, el sheriff Crawford anunció que la búsqueda de Asha se estaba reanudando, pero que el alcance de la búsqueda era ahora a largo plazo. Tanto el FBI como la Oficina de Investigación del Estado de Carolina del Norte la incluyeron en sus respectivas bases de datos de niños desaparecidos, mientras que los agentes llevaron a cabo búsquedas intensivas en el área de su hogar y su ruta, según lo que Asha había tomado consigo. Los investigadores creían que había estado planeando y preparándose para su partida durante varios días. No es una fugitiva típica, dijo un agente del FBI, mientras que otro experto del Centro Nacional de Niños Desaparecidos y Explotados señaló que la mayoría de los niños que se escapan suelen tener al menos 12 años. Para los agentes federales parecía que Asha definitivamente se había fugado para evitar la vergüenza de regresar a la escuela el lunes. Sin embargo, la mayoría de los niños que hacen cosas similares se dan cuenta rápidamente de su error y pronto regresan a casa. Por lo tanto, la explicación más probable era que Asha había sido distraída o directamente secuestrada. Poco después de ser declarada desaparecida, la familia Degree logró llamar la atención de los medios nacionales, incluso apareciendo en el programa de Montel Williams para llamar la atención sobre el caso. América Más Buscada y el programa de Oprah Winfrey también dedicaron segmentos a ello, asegurándose de que las imágenes del rostro y las pertenencias de Asha se transmitieran a hogares en toda América del Norte e incluso en el mundo. Luego, el 31 de agosto de 2001, la mochila y otros artículos personales de Asha fueron descubiertos por trabajadores de la construcción cerca de la carretera 18, a unas 42 kilómetros al norte de Shelby. Todos habían sido envueltos en una sola bolsa de plástico. El FBI llevó todas las pruebas a su sede para un análisis forense adicional. Los resultados de este análisis no se han compartido públicamente aún, pero en el 20º aniversario de la desaparición de Asha, el FBI confirmó que la mochila contenía una copia de McElligot's Pool, del Dr. Seuss, y una camiseta que representaba a la banda New Kids on the Block. Ninguno parecía haber sido su propiedad antes de ser encontrado en su bolso, y se descubrió que el libro era de la biblioteca de su escuela primaria. Esto llevó a muchos a sospechar que su secuestrador no solo la había atraído fuera de casa con la promesa de regalos, sino también que Asha pudo haber conocido a su captor a través de su escuela primaria. En 2004, el departamento del sheriff del condado de Cleveland actuó sobre una pista supuestamente recibida de un recluso en la cárcel del condado. El personal de la oficina del alguacil comenzó a excavar en un cruce en Lawndale, descubriendo un grupo de huesos en el proceso. Sin embargo, los huesos resultaron ser de nada más que un animal. Marcó otra decepción en lo que ya había sido una serie de ellas, y la familia Degree tuvo que luchar para mantener viva la memoria de Asha. En 2008, establecieron una beca con su nombre para un estudiante local merecedor, y comenzaron a organizar una caminata anual para crear conciencia y recaudar fondos para los esfuerzos de búsqueda de Asha. Se muestran imágenes de Asha, tanto reales como las que podrían mostrarla en años posteriores a los participantes,
Aquila Degree ha dicho a menudo que hay una energía maravillosa que rodea estas caminatas, tanto que Aquila tiene fe en que su hija aún está viva, diciendo que espero plenamente que un día ella entre por la puerta. Las esperanzas de la familia Degree se renovaron aún más en febrero de 2015, cuando el FBI anunció que estaba trabajando con la oficina del sheriff del condado de Cleveland y la oficina de investigación del estado para reabrir el caso de Asha. Las autoridades también anunciaron una recompensa combinada de $45,000 por cualquier información que condujera al arresto y condena de la persona o personas responsables del secuestro de Asha. Podría haber sido la perspectiva de una ganancia financiera lo que motivó al informante. Pero en mayo de 2016, el FBI anunció una posible nueva pista en el caso. Un testigo había visto a Asha subiendo al asiento del pasajero de un Lincoln Continental verde oscuro de principios de los 70, o posiblemente un Ford Thunderbird de la misma época. La observación fue en la Ruta 18, no muy lejos de donde fue vista por última vez, y el vehículo fue descrito como teniendo óxido alrededor de los guardabarros. El FBI también anunció que su equipo de despliegue rápido de secuestro de niños había llegado al condado de Cleveland para proporcionar apoyo investigativo en el terreno, análisis técnico, análisis de comportamiento y apoyo analítico para descubrir más sobre lo que le sucedió a Asha. Para septiembre de 2017, los investigadores habían llevado a cabo más de 3 entrevistas separadas con casi 2 docenas de testigos y personas de interés. Luego, en noviembre de 2020, un recluso federal llamado Marcus Mellon escribió una carta al Shelby Star, afirmando que no solo Asha había sido asesinada, sino que él sabía dónde encontrarla. Sorprendentemente, esta pista desenterró un caso de asesinato completamente separado, y no estaba relacionado con la desaparición de Asha. Algunos tomaron esto como buenas noticias, un signo de que Asha aún podría estar viva. Otros encontraron que la decepción erosionaba aún más su esperanza ya disminuida. Sin embargo, ambas partes aún se quedaron sin respuestas en un caso caracterizado por pistas falsas y callejones sin salida. El resultado de la carta de Marcus Mellon en febrero de 2021 es la actualización más reciente en la desaparición de Asha, un caso que bien podría resolverse en cualquier momento si Asha todavía está viva, y aún hay una posibilidad de eso. Tendría 22 años este agosto y por algún milagro podría aparecer de repente, habiendo vivido su vida bajo un nombre y en algún otro lugar, lejos de sus amorosos padres. Pero aquellos que se preocupan por ella deben aislarse emocionalmente, porque con un caso como el de Asha, hay muy pocas posibilidades de que vuelva a ser vista con vida. El día después de Navidad de 1996, los amigos de la infancia David Spencer y Patrick Warren salieron de sus hogares en la ciudad inglesa de Sally Hall para jugar afuera. Patrick iba en su nueva bicicleta, su regalo de Navidad más preciado de ese año, mientras que su amigo David iba a pie. Supuestamente se dirigieron a un lugar llamado Parque Meredan, donde solían jugar con otros niños cerca del estanque del parque. Debido a las frígidas temperaturas de la temporada, el estanque del parque estaba completamente congelado, y mientras David y Patrick jugaban con un grupo de otros niños, un oficial de policía recordó haberles advertido que se mantuvieran alejados del estanque congelado. Luego David y Patrick regresaron a casa e informaron a sus padres que iban a pasar tiempo en casa de uno de los hermanos mayores de Patrick. Patrick tenía varios hermanos mayores para entonces, algunos de los cuales se habían mudado de casa debido a su edad avanzada. Cuando los niños no regresaron a casa esa noche, sus padres asumieron que se habían quedado a dormir en la casa del hermano de Patrick. Sin embargo, cuando este hermano les informó que los niños no habían llegado la noche anterior, comenzaron a sentir los primeros pánicos. Los padres de los niños descubrieron rápidamente que el último avistamiento conocido de ellos fue cuando un empleado de una gasolinera les dio un paquete de galletas justo después de la medianoche. El empleado añadió que había visto a los niños caminando en dirección a un centro comercial local. La policía registró esta gasolinera solo para descubrir la bicicleta roja apoyo nueva de Patrick, abandonada detrás de los contenedores de basura de la estación de servicio, explicando por qué ambos niños estaban a pie en el momento del avistamiento. Al principio,
La fuerza policial local trató la desaparición de los niños como cualquier otro caso de persona desaparecida, y se negó a reconocer que los niños podrían haber sufrido algún daño. La decisión fue criticada más tarde por el público en general, que defendió la opinión de un criminólogo de que si hubieran sido 2 niños de clase media los que desaparecieron, ese caso habría sido tratado inicialmente de manera muy diferente. Algunos han argumentado que este mismo prejuicio significó que la desaparición de los niños recibió muy poca atención mediática más allá de las fuentes de medios locales, pero debe tenerse en cuenta que las caras de David y Patrick fueron las primeras en aparecer en las cartas de leche, ya que la Línea Directa Nacional de Personas Desaparecidas había anotado una iniciativa similar en los Estados Unidos que había tenido mucho éxito y lanzó una campaña casi idéntica en abril de 1997. Pocos días después de que los niños desaparecieran, se descubrió el cuerpo sin vida de Nicola Dixon, de 17 años, en un cementerio en la vecina Sutton Coldfield. Su asesino fue arrestado, acusado y condenado por asesinato, a pesar de que muchos de los seres queridos de los niños insistieron en que el hombre podría haber estado involucrado en su desaparición. Nunca fue investigado ni interrogado en relación con ella. También parece que el caso de Nicola Dixon absorbió la mayoría de la cobertura de noticias, dejando el de Patrick y David muy relegado. En vista de esto, los recursos policiales se volcaron en el primer caso, mientras que el segundo parece haber sido casi completamente descuidado. Semanas sin respuestas se convirtieron en meses de misterio, y a medida que pasaban los años, la familia parecía no estar más cerca de descubrir qué había pasado con David y Patrick. En 2003, las esperanzas de la familia se renovaron cuando la policía de West Midlands anunció que habían arrestado a un hombre de 37 años en relación con las desapariciones, pero estas esperanzas fueron rápidamente frustradas cuando luego fue puesto en libertad bajo fianza poco después. Hasta la fecha, no se han presentado cargos formales contra esta persona. El arresto parece haber complicado aún más las cosas en lo que ya era un caso complicado. En el 10º aniversario de su desaparición, los niños fueron el tema de un especial de Crime Watch de la BBC, en el que se apelaba a obtener nueva información de posibles testigos presenciales. Casi 250.000 de británicos sintonizaron la transmisión, pero la apelación no generó ni una sola pista nueva. Solo después de un segundo especial de Crime Watch, comenzaron a llegar pistas, pero parece haber sido un caso de calidad en lugar de cantidad, porque poco después la policía declaró que estaban más cerca que nunca de conocer la verdad sobre el destino de David y Patrick. Aunque esta pista no se reveló al público durante algún tiempo, parece que su sospechoso era un asesino convicto llamado Brian Field. Brian también había sido condenado por poseer imágenes indecentes de menores, y dado que los niños eran menores, esto obviamente lo convertía en un sospechoso principal. Sin embargo, a pesar de una serie de entrevistas y docenas de horas hombre de investigación, no se pudo obtener ninguna confesión, ni se pudo establecer ningún vínculo tangible entre Field y los 2 niños, lo que significa que cualquier intento de condena sería en última instancia infructuoso. En contraste con su incapacidad para armar un caso en su contra, la evidencia circunstancial que respalda la culpabilidad de Brian Field era casi abrumadora. Su condena previa fue por el asesinato del escolar de 14 años Roy Tootle, en 2001. El asesinato había ocurrido en 1968, pero nuevas pruebas de ADN aseguraron un veredicto de culpabilidad. Y en el momento de la desaparición de Patrick y David, Brian había estado viviendo apenas a una cuadra de la gasolinera donde fueron vistos por última vez. Field había trabajado como jardinero autónomo para varias familias locales, lo que significa que existe una buena probabilidad de que los niños no solo estuvieran familiarizados con él, sino que realmente confiaran en él como una figura prominente en su comunidad. Esto significa que si Brian los hubiera detenido para ofrecerles un viaje, tal como había hecho con el pequeño Roy Tootle, no habría razón para que desconfiaran de entrar en su vehículo. Field también había sido condenado por atacar a 2 adolescentes después de ofrecerles un viaje. Una vez que subieron a su auto, Brian los amenazó con una llave de rueda y les ordenó que se quitaran la ropa, pero afortunadamente ambos pudieron escapar saltando del auto en movimiento. Brian sigue siendo la única persona en la historia criminal británica que ha sido condenada por tal crimen. En 2006,
Los examinadores forenses excavaron un área de tierra que Brian había usado como vertedero en Old Damson Lane en Sally Hall, pero desafortunadamente no encontraron nada que perteneciera a David o Patrick. Más tarde se estableció que Brian había estado conduciendo por la zona donde habían estado los niños la noche en que desaparecieron. También admitió haber conducido bajo los efectos del alcohol. Cabe destacar que Field era conocido por volverse violento cuando estaba borracho, y que cometió la mayoría de sus crímenes bajo la influencia del alcohol. Y según su propia admisión, el alcohol era un desencadenante para querer cometer sus crímenes. También existían pruebas que indicaban que Field había sido visto hablando con los niños en los días previos a la desaparición, lo que sugiere que Field podría haberlos engatusado en el tiempo antes de que desaparecieran. Esto podría explicar por qué nadie escuchó gritos o una lucha en la noche de la desaparición de los niños, ya que los niños pueden haber conocido a Field y haber subido a su vehículo voluntariamente. Graham Hill, el detective que aseguró la confesión de Brian en 2001, ha declarado en numerosas ocasiones que cree que Brian es responsable de la desaparición de los niños. También ha expresado su duda de que ninguno de los niños sobreviviera esa noche en que fueron secuestrados. En 2016, se lanzó un nuevo llamamiento de información con la policía de West Midlands, prometiendo que la fuerza nunca cerraría el caso hasta que descubriera qué les había sucedido a David y Patrick. Pero aquí estamos casi 6 años después, y aún no estamos más cerca de saber qué les sucedió. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que esto no se debe tanto a la incompetencia policial, ya que a pesar de su renuencia inicial a actuar, las fuerzas del orden han dedicado tiempo y recursos para encontrar a David y Patrick. En este punto, parece mucho más probable que la única razón por la que los niños no han sido encontrados es que el monstruo que los mató se niega a revelar sus lugares de descanso final. Lee Marina Oki nació en Hawái el 21 de agosto de 1979, como hija de los soldados del ejército de Estados Unidos, Donald Oki y Vicky Felton. La pareja se conoció mientras estaban destinados en California, saliendo brevemente antes de casarse en 1977. Sin embargo, su matrimonio no duró y para cuando Lee tenía solo 2 años, sus padres se habían separado. Su padre fue destinado a Alemania poco después, mientras que Lee y su madre comenzaron una nueva vida en Tupelo, Mississippi. En agosto de 1992, Lee tenía 13 años y aún vivía en Mississippi con su madre, mientras que su padre había terminado su destino en Alemania y estaba residiendo en el estado de Virginia. Entonces, en la mañana del jueves 27 de agosto, Vicky Felton llegó a su oficina solo para ser notificada del huracán Andrew que se acercaba. Alrededor de las 9 a.m., Vicky llamó a casa para advertir a Lee sobre el clima severo, pero nadie contestó el teléfono. Naturalmente esto preocupó mucho a Vicky, así que regresó a casa para verificar a su hija. Según ella, al llegar a casa encontró el garaje ligeramente abierto con la luz encendida. Luego, al entrar en la casa, notó sangre manchada en una de las paredes. Comencé a llamar a Lee y a revisar todas las habitaciones, dijo Vicky más tarde. Entonces, cuando entré en su habitación vi que su manta favorita estaba arrugada en el suelo. Ahí fue cuando comencé a asustarme mucho. No mucho después de eso, llamé al 911. Dada la importancia de actuar dentro de las primeras 48 horas de una desaparición, las fuerzas del orden actuaron rápidamente. Encontraron charcos adicionales de sangre en el dormitorio de Lee, así como sangre manchada en el pasillo, las paredes del baño y la puerta del dormitorio. El patrón de las manchas de sangre sugería que alguien había intentado limpiar rudimentariamente la escena del crimen. Cuando la policía preguntó a Vicky Felton, notó que varias prendas de vestir de su hija faltaban en su habitación, y a pesar de no haber signos de entrada forzada a la casa, una bata de noche de su hija estaba empapada de sangre. La posición de la sangre nos llevó a creer que se había infligido algún tipo de lesión por encima del cuello, dijo el jefe de policía de Tupelo. Y por razones obvias esto no era bueno para la seguridad de Lee. Los esfuerzos de búsqueda y rescate comenzaron inmediatamente después de la búsqueda en casa de Vicky, pero apenas se descubrió ni una sola pista de Lee, y mientras que la mayoría de la gente se aferraba a la esperanza de que Lee aún estuviera viva, Donald Oki era considerablemente menos optimista.
Sabía que mi hija estaba muerta el día que mi ex esposa me llamó y me dijo que había desaparecido, dijo Donald después. Mi teoría es que alguien golpeó a esa niña hasta matarla en esa casa. Luego tomó su cuerpo con él. El 9 de septiembre de 1992, un paquete llegó a la casa de Vicky en Honey Locust Drive. Estaba dirigido a su pareja, el hombre acusado de abusar de Lee, y contenía los anteojos de la joven. Naturalmente, esto levantó muchas sospechas, y no pasó mucho tiempo hasta que el FBI intervino para analizar forensemente el contenido del paquete. Una de sus primeras tareas fue realizar pruebas de ADN en los sellos que habían sido pegados al paquete, pero se descubrió que quien lo había enviado había usado agua para activar el adhesivo, no su propia saliva. Algunos creen que esto indicaba un secuestrador sofisticado y motivado, mientras que otros creen que el paquete no fue más que una distracción. No había ninguna carta de rescate ni nada parecido que viniera con esos anteojos, dijo el jefe de policía Bart Aguirre. Solo eran esos anteojos. Uno pensaría que si fuera un secuestro real, esperaría que viniera un poco más con eso. Después de la exitosa prueba de polígrafo del socio de Vicky Felton, fue su turno de someterse a una prueba. Al final, Vicky pasaría por 3 pruebas de polígrafo separadas, una con la policía local y 2 con el FBI, y en cada una hubo indicios de engaño por su parte. Hasta en 2017, el jefe Bart Aguirre insistió en que Vicky aún era considerada una persona de interés. Todavía no puedes eliminarla. Todavía hay demasiadas preguntas sin respuesta para Vicky, y no sé si eso es inusual para que alguien vaya a trabajar y diga, bueno, acabo de dejar a Lee, pero voy a llamar y revisarla. ¿Por qué revisarla tan pronto después de haberla dejado? Vicky Felton niega vehementemente que haya tenido algo que ver con la desaparición de su hija, y ha afirmado repetidamente que cree que un hombre llamado Oscar McKinley Kearns fue responsable del secuestro de su hija. Kearns fue condenado por secuestro y agresión apenas 9 meses después de que Lee desapareciera, y también secuestró y agredió a una niña de 9º grado en Tupelo, la misma ciudad de la que Lee había desaparecido. Este cobarde debe haberse sentido realmente como un hombre o una mujer fuerte para golpear a una niña hasta matarla, dijo Donald Oki en una cita. No puedo evitar pensar en lo horrorizada que debe haber estado Lee, mientras este pedazo de basura humana la golpeaba hasta matarla y la veía desangrarse en el pasillo. A pesar de las similitudes evidentes entre los dos casos, Oscar Kearns aún no enfrenta cargos oficiales, aunque el hecho de que todavía esté en prisión por el secuestro de Tupelo de 1999 significa que si necesita ser interrogado, la policía sabrá dónde encontrarlo. Son casos como este los que nos recuerdan que una pequeña fracción de la población comete la mayoría de los crímenes violentos. Un estudio sueco de 2013 buscó determinar la distribución de condenas por delitos violentos en la población sueca e identificar los factores criminales, académicos, parentales y psiquiátricos responsables de la persistencia del delito violento. Encontró que solo el 1% de la población era responsable de un impresionante 63% de los incidentes violentos, y casi parece que esto se refleja en el caso de Oscar Kearns. Aquí tenemos a una sola persona, condenada 2 veces por agresiones traumatizantes, y esas son solo las que conocemos. Tal como dijo el jefe de policía de Tupelo, no podemos descartar ciertas figuras en la investigación. Tanto la madre de Lee como su padrastro han sido sospechosos, pero si fuera un hombre de apuestas, no apostaría contra Oscar Kearns, porque un hombre como ese, con un historial comprobado de desviación malévola, probablemente tiene muchos más esqueletos en su armario de los que podemos imaginar.